Maquiavelo no escribía para los frágiles de espíritu. No era un filósofo moralista ni un soñador idealista. Era un cirujano del poder. En su obra más famosa, El Príncipe, él no nos habla sobre cómo deberíamos ser en un mundo perfecto, sino sobre cómo sobrevivir, crecer y dominar en un mundo imperfecto, caótico y lleno de seres humanos impredecibles. ¿Y sabes qué es lo primero que destruye tu capacidad de actuar con inteligencia y estrategia? Tus emociones descontroladas. La ira, la molestia, el resentimiento son armas que los demás pueden usar contra ti. Pero Maquiavelo entendió algo crucial. El poder pertenece a quien sabe controlar no solo a los otros, sino, sobre todo, a sí mismo. Por eso, si quieres dejar de ser una víctima de tus impulsos, si quieres dejar de reaccionar y comenzar a dirigir, tienes que aprender el arte de la frialdad estratégica. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora, los principios que Maquiavelo dejó escondidos en sus escritos, que te permitirán construir un escudo invisible contra cualquier provocación. El primer paso para no volver a molestarte con nadie es entender una verdad brutal: las personas harán lo que sea necesario para satisfacer sus propios intereses, incluso si eso significa dañarte emocionalmente en el proceso. Este comportamiento no siempre nace de la maldad, sino de una lógica interior que prioriza la supervivencia, la comodidad o la conveniencia individual. Y aunque puedas pensar que algunas personas no serían capaces de eso, la realidad demuestra que, en circunstancias específicas, casi todos son capaces de poner sus propios deseos por encima del bienestar de los demás. Es un patrón humano ancestral. No se trata de malicia directa, sino de una indiferencia que puede herir igual. Hay gente que no piensa en el daño que causa porque simplemente no le importa. Según Maquiavelo, esperar lealtad o empatía constante de los demás es una ingenuidad peligrosa. Su visión del ser humano parte de una observación realista, casi quirúrgica, del comportamiento social. En sus palabras, los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esta afirmación, por extrema que parezca, revela una estructura emocional que prioriza lo material sobre lo afectivo cuando los intereses están en juego. Maquiavelo no te invita a ser cruel, sino lúcido. Porque una mente que observa sin ilusiones está menos expuesta al dolor innecesario. Esto no significa que debas odiar al mundo, sino que debes observarlo como es. Y cuando logras ver las cosas con esa claridad, el ruido emocional de la traición, de la decepción o del conflicto empieza a perder fuerza. Porque ya no esperas que el otro actúe como tú actuarías, esperas que actúe como es. Cuando comprendes que las acciones de los demás no son personales, sino mecánicas, una respuesta directa a sus deseos, miedos o inseguridades, dejas de tomártelo a pecho. Dejas de reaccionar con emoción y empiezas a actuar con frialdad. Esa frialdad no es frialdad emocional en el sentido de desconexión total, sino una pausa estratégica, un momento de análisis en el que tu mente se impone al impulso. Ya no te preguntas, ¿por qué me hizo esto?, sino que observas lo que hay detrás, una necesidad, una carencia, una ambición. Esa persona no actuó contra ti, actuó a favor de sí misma, y tú solo estabas en el camino. En lugar de enojarte porque alguien fue desleal, simplemente tomas nota: esta persona prioriza su interés. Bien, ya sé con quién estoy tratando. Y avanzas. Como un estratega. Como alguien que entiende que la mayoría de las personas no se mueven por ideales elevados ni por un código de honor inquebrantable, sino por una lógica interna que cambia según la situación. Eso no las hace malas. Las hace humanas. Pero tú ya no puedes permitirte reaccionar como alguien ingenuo. Si tomas cada deslealtad como una ofensa personal, te quedarás atrapado en ciclos de dolor. Si, en cambio, la observas como un dato, como una variable en tu entorno, puedes moverte con más precisión. Ya no necesitas gritar, ni reclamar, ni imponer justicia. Solo necesitas entender. Y decidir. Pero, ¿cómo entrenar esa frialdad? Aquí es donde entra el segundo principio maquiavélico, la simulación y la disimulación. Maquiavelo afirmaba que el príncipe, es decir, tú, que quieres ser dueño de ti mismo, debe parecer virtuoso, pero saber actuar con dureza cuando sea necesario. No se trata de ser falso, sino de no regalar tus emociones. No se trata de mentir, sino de filtrar cuidadosamente qué parte de ti se expone al mundo. Mostrarlo todo es desprotegerte.
Es entregar un mapa detallado de tus zonas sensibles a cualquiera que se cruce contigo. Cada vez que te irritas, estás regalando poder. Estás mostrando tus puntos débiles. Estás diciendo al mundo, esto me afecta. Esto me domina. Y eso, para quien busca controlar, es como mostrar una puerta abierta. En cambio, si aprendes a observar sin delatarte, si entrenas tu rostro para que no se precipite con el impulso, si conviertes tu silencio en un escudo, entonces ya no estás a merced de lo que otros hagan o digan. Has empezado a endurecer tu presencia. Si dominas el arte de la expresión neutra, del silencio calculado, de la sonrisa que no revela tu verdadero pensamiento, entonces nadie puede usarte como juguete emocional. La gente pensará que te afectó, pero tú sabes que no. Porque ya no reaccionas, actúas. Porque has invertido tiempo en estudiar tus propias emociones. En frenar tus impulsos. En respirar cuando otros gritan y en mantener la mirada cuando otros tiemblan. Esto no es represión. Es entrenamiento. Y mientras el mundo se guía por la urgencia del momento, tú afilas tu estrategia en la calma. Tu frialdad no es ausencia de sentimiento, es el dominio de ellos. Es la capacidad de guardar lo que sientes en un lugar inaccesible para quienes solo buscan provocarte. No estás dejando de sentir. Estás dejando de exponer. Y eso cambia el juego. Porque cuando nadie sabe con certeza que te mueve, que te duele o que te enoja, se vuelven cautelosos. Y tú, sereno. Y aquí viene un punto esencial que Maquiavelo deja entre líneas, pero que lo cambia todo. El verdadero poder está en la previsión emocional. Es decir, no esperes a ser provocado para decidir cómo vas a reaccionar. Ya ten claro desde antes. Nadie tiene el poder de alterar mi estado interno sin mi consentimiento. Esa frase no es solo un pensamiento bonito. Es una armadura. Es un código interno, una disciplina férrea. Un principio que se repite una y otra vez en la mente hasta que se vuelve parte de ti. Porque si esperas a que el conflicto llegue para decidir cómo comportarte, ya llegaste tarde. Ya estás reaccionando. Ya estás dentro del juego emocional que otro te impuso. Pero si tu postura está fijada de antemano, si entrenaste tu espíritu para no tambalearse con cada empujón emocional, entonces ya no actúas desde la urgencia, sino desde el dominio. No importa si te gritan, si te ofenden, si te traicionan. Tú ya has decidido que eso no tocará tu centro. Porque tu centro no está al alcance de cualquiera. No es una cuerda suelta que cualquiera puede jalar. Es una muralla interna, construida con el material más difícil de conseguir, el control de uno mismo. Porque no eres una hoja llevada por el viento. Eres la raíz. Eres la roca. Y esa claridad te da ventaja. Porque mientras los demás pierden energía emocional, tú la conservas para decidir con precisión cómo actuar. Y en el momento exacto en que todos están cegados por la furia, tú puedes ver con nitidez. Puedes analizar sin ruido interno. Puedes ejecutar sin vacilar. Mientras otros gritan por respeto, tú lo obtienes en silencio. Porque el que controla su interior tiene más fuerza que el que intenta controlar el exterior. Esa estabilidad no se improvisa. Se construye. Se entrena. Y una vez instalada, ya no dependes de que el mundo sea justo o injusto, amable o cruel. Porque tú ya no negocias con el entorno tu estado emocional. Tú decides. Y esa decisión constante te transforma. Te vuelve más sabio. Más estratégico. Y sí, más temido. Porque el que no reacciona como esperan se convierte en un enigma. Y los enigmas desconciertan. Ponen en pausa. Y en esa pausa, tú dominas. Maquiavelo también advertía sobre otro enemigo oculto, el deseo de justicia inmediata. El impulso de reaccionar, de vengarse, de responder al momento. Esa necesidad urgente de mostrar fuerza, de devolver el golpe, de no quedarse en silencio. Pero atención, eso es lo que el enemigo espera. Que te desestabilices. Que te rebajes. Que te muestres herido. Que entres al terreno emocional donde eres vulnerable. Y ahí es donde muchos pierden. Porque confunden impulso con estrategia. Confunden ruido con poder. Pero el verdadero poder es silencioso. Es frío. Es paciente. Maquiavelo dice: nunca enfrentes al enemigo hasta que tengas todas las ventajas de tu lado. Y eso exige un tipo de fuerza que no se ve, pero se siente, la fuerza de esperar.
La fuerza de resistir sin actuar. La fuerza de analizar mientras todos se desgastan en reacciones vacías. Entonces, cuando alguien te provoque, respira. Pero no solo como un gesto de calma. Respira como quien se da tiempo para observar la escena completa. Como quien ya entendió que la guerra emocional solo la gana quien elige cuándo y cómo actuar, no quien se lanza sin pensar. Respira como quien no tiene prisa. Como quien sabe que el mundo se precipita, pero tú no. Porque has entendido que tu energía emocional es limitada y valiosa, y que no vas a malgastarla en demostrar nada. Respira como quien tiene el control del tablero, incluso cuando finge ceder una pieza. Porque mientras otros se dejan llevar por el fuego del momento, tú conservas el hielo de la claridad. Mientras ellos buscan venganza inmediata, tú diseñas tu ventaja. Mientras ellos exigen justicia al instante, tú preparas el escenario para que tus movimientos sean definitivos. Porque una respuesta rápida rara vez es la mejor. Pero una respuesta pensada, calculada, alineada con tus objetivos, esa tiene peso. Esa transforma. Y para llegar a ese nivel, hay que saber contenerse. Hay que saber ser más fuerte que el impulso. Hay que convertirse en estratega emocional. Así que, cuando alguien te provoque, no es debilidad detenerse. Es poder. Poder acumulado. Poder que no se regala por un arranque. Poder que se reserva para el momento justo. Y eso, Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Observa. No respondas. Gana tiempo. Haz que el otro piense que ha ganado. Deja que baje la guardia. Deja que se relaje en su aparente victoria. Que crea que te venció. Que se sienta superior. Ese es el momento en que se vuelve más vulnerable. Porque quien cree que ha triunfado descuida su defensa. Bajan la guardia. Cometen errores. Se exponen. Y tú solo estás ahí. En silencio. Midiendo cada movimiento. Leyendo cada gesto. Anotando cada palabra. No para reaccionar con furia, sino para construir tu respuesta como un arquitecto construye una trampa, lenta. Preciso. Invisible. Y entonces, cuando estés listo, actúas. No por impulso. No por ego. Sino porque es el momento perfecto. No porque necesitas demostrar algo, sino porque ya lo entendiste todo. Porque la fuerza real no está en quien golpea primero, sino en quien espera el instante exacto en el que un solo movimiento basta para cambiar todo el juego. Sin odio. Sin rabia. Solo con estrategia. Porque esa es la venganza del verdadero maestro, no la reacción emocional, sino el movimiento silencioso y devastador. Uno que nadie ve venir. Y que nadie puede detener. No hay gritos. No hay explosiones. Solo una acción quirúrgica. Inesperada. Calculada. Mientras el mundo actúa desde el desespero, tú actúas desde la claridad. Mientras otros gastan energía intentando impresionar, tú economizas energía hasta volverte imbatible. Esa es la esencia del poder sin espectáculo. El poder que se cultiva en la sombra. Que no necesita testigos. Que no se alimenta de aprobación. El poder que, cuando se manifiesta, no da segundas oportunidades. Y todo empieza ahí. En no responder. En mirar. En entender. En elegir cuándo y cómo. Porque el verdadero dominio no se ve en la victoria visible, sino en la calma que la precede. Esa calma es tu ventaja. Esa espera es tu arma. Y cuando finalmente actúas, lo haces sin ruido, pero con impacto. Un impacto que desarma. Que sorprende. Que redefine la posición de todos. Porque tú no competiste. Tú controlaste. Otro punto crucial, elige con cuidado quien merece tu energía emocional. Maquiavelo sugiere que el gobernante debe conocer bien a quienes lo rodean, pero jamás apegarse a sus afectos. Eso significa que tú también debes analizar fríamente quién entra en tu mundo emocional. ¿Vale la pena molestarse por la opinión de alguien que ni siquiera respeta su propia vida? ¿Tiene sentido irritarse por las acciones de personas que no conocen tus valores ni tus batallas? La respuesta es no. No puedes entregar tu energía a cualquiera. No puedes dejar que la voz más vacía tenga influencia sobre tu paz interna. Porque cuando permites eso, te conviertes en marioneta de gente que no construyó nada. Gente sin visión, sin disciplina, sin dirección. Darles acceso a tu mundo emocional es como dejar que un desconocido entre a tu casa con los zapatos llenos de barro.
No solo mancha, contamina. No solo molesta, debilita. Y lo más peligroso de todo es que esa debilidad no es visible. Se instala como veneno lento, hasta que un día descubres que estás reaccionando a todo menos a lo que realmente importa. Que tu energía está dispersa. Tu ánimo, fracturado. Tu claridad, nublada. Entonces, empieza el filtro. Un filtro invisible pero inquebrantable. ¿Quién merece tu atención? ¿Quién merece una palabra tuya? ¿Quién ha demostrado suficiente coherencia como para que tomes en cuenta su presencia? No se trata de arrogancia. Se trata de selección. Así como el estratega no va a cualquier batalla, tú no debes pelear cualquier guerra emocional. Hay personas que solo están ahí para provocar, para arrastrarte a su mundo desordenado, para proyectar sus miserias sobre ti. Y si no eres consciente, acabas respondiendo con fuego a cada chispa hasta que te consumes. Por eso, observa bien. Mira quién te habla. ¿Cómo vive? ¿Qué ha hecho con sus propios conflictos? Si la respuesta es nada, entonces la decisión es simple: no lo escuchas. No lo absorbes. No lo permites. Porque tu centro es tuyo. Y tu energía también. Cada vez que permites que alguien irrelevante controle tus emociones, le estás dando un privilegio que ni siquiera merece. Por eso, aprende a filtrar. A observar sin apego. A seleccionar quién entra en tu círculo de influencia. Y a no dejar que nadie, absolutamente nadie, tenga el poder de alterar tu paz interior sin haberlo ganado. Finalmente, Maquiavelo nos da el arma más poderosa de todas. El autocontrol como símbolo de superioridad. Porque el mundo está lleno de personas que reaccionan, que explotan, que se dejan llevar por impulsos. Son previsibles. Son manipulables. Son débiles. Pero cuando tú te conviertes en esa figura que no se altera, que mantiene la compostura, que habla con calma incluso bajo presión, entonces proyectas algo que pocos alcanzan: autoridad emocional. No solo te respetan, te temen. Y no por violencia, sino por la firmeza silenciosa de tu carácter. Porque quien domina sus emociones, domina sus acciones. Y quien domina sus acciones, domina el mundo. Y ahora, te pregunto directamente: ¿estás listo para dejar de reaccionar como alguien común y empezar a actuar como un verdadero estratega? ¿Estás dispuesto a poner en práctica estos principios y blindarte contra cualquier provocación, juicio o manipulación emocional? Si la respuesta es sí, entonces quiero que comentes la palabra gratitud. Ese será tu compromiso, tu señal de que estás listo para transformar tu vida desde el centro hacia afuera. También deja tu like si este contenido te hizo reflexionar, y compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto. Porque la frialdad no es ausencia de sentimientos. Es control total sobre ellos. Y en ese control está la verdadera libertad.